Vamos a la clase número 12. Continuamos en esta hermosa noche, esta clase de lo que es dones del Espíritu. Estamos hablando acerca de el don de la profecía. Estamos hablando de los dones orales. Ahora, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven y volvámonos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Oiga, vamos pues allá, quizás nos dirá algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón?, se preguntó el hombre. Mirá, era generoso el hombre. Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, pregunta. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare. No es que estaba comprando la profecía, ojo, nuestro camino. Esto es algo que ellos están generosamente de dar. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba él, varón de Dios. Esto está en Primera de Samuel 9, 5 y 10. Y de aquí viene la idea que no debemos presentarnos en la casa del profeta con las manos vacías. Para la generosidad esto sería bueno, pero ya va. Si no tenían nada, entonces no podían ir. No podían ir si no tenían nada, ¿no? Algo tenían. Ok. De aquí entonces donde algunos andan por ahí cobrando las profecías. Oiga, en estos tiempos las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados para conocer el futuro, ya que al hacerlo serían ignorados por completo. La guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros, el profeta de estos tiempos puede exhortarnos, enseñarnos, instruirnos con una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ello siempre vendrá a nosotros. Nunca nosotros iremos a ellos a consultar como tal. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, estamos hablando de la gracia, el nuevo pacto, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Hechos 21, 8 y 11. Aquí está un profeta de oficio dándole una profecía a Pablo. Las hijas de este señor en la casa donde estaban eran unas profetisas. Pero una cosa es el don de profecía como ministerio y otra cosa es que Dios a usted le dé don de profecía circunstancial, temporal. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿tenía Pablo el Espíritu Santo? Sí. ¿Le habría dicho algo el Espíritu Santo a Pablo? Claro que sí, tiene que habérselo dicho.
con Agabo lo que estaba en el Espíritu Santo, diciéndole lo que ya le había dicho, recordándoselo, confrontando se llama esto, para que no fuera ya, porque Dios no quería que el tipo pasara por lo que pasó, pero el hombre era así como obstinadito, ¿no? Ahora, diferencias del profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si las hay, muchísimas. En primer lugar, escuche esto, que va a sonar feo. Todos los profetas del Antiguo Testamento estaban en estado de condenación. ¿Quiénes? Todos. Y el profeta que fue levantado en carro de fuego y que se fue para el cielo y que no vio muerte, también estaba en estado de condenación. Cristo no había venido para morir y quitar el pecado de nadie. Por lo tanto, lo que pasó con Elías es un caso de muerte diferente a todos los demás. Pero Elías vio muerte. Yo les he mostrado a ustedes eso en la Biblia, ¿no? Capítulo 11 de Hebreos, verso 13. Dice eso. No dice que Elías vio muerte. Ahí hay que hacer un estudio. Yo lo dije cuando hablé sobre códigos y reglas de interpretación. Recuérdense un poquito de eso. Eso fue hace unos añitos atrás. Ok. Entonces, resulta que todos los profetas del Antiguo Testamento estaban en estado de condenación. Pero estaban en 11:13. Pero estaban en obediencia a la ley. Por estar en obediencia a la ley, entonces eso se les contaba como fe. Y por esa posición, todos los que murieron, entonces fueron al seno de Abraham a esperar a quién? Al que quitaría el pecado y al que quitó el pecado de ellos, que es Cristo Jesús. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento están en estado de justicia. Están limpios. El Espíritu Santo mora en ellos. ¿Sí? Pero tenemos una cantidad de profetas en el Antiguo Testamento que no han estudiado las Escrituras, que no están claros cuántas órdenes sacerdotales están registradas en la Biblia. Entonces, a esos profetas que no saben cuántas órdenes sacerdotales, Alfonso me va a decir una, el hermano Jonathan me va a decir la otra y Vicky me va a decir la tercera. Así que escojan ustedes, porque le van a decir a esa gente cuáles son las órdenes proféticas que en la Biblia están registradas toditas. 3 nada más, no hay más. Primero Melquisedec. Melquisedec es la primer orden, orden sacerdotal que fue establecida, me corrijo. Orden sacerdotal. Esa orden sacerdotal se rigió, estuvo en su tiempo hasta que vino la otra. ¿Cuál es la otra? La de Aarón. Segunda orden sacerdotal que se dio para una nación y todos los que se abrazaran y se adhirieran a esa nación. ¿Y cuál es la tercera y última? Gran sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero de este dice, tú eres sacerdote para siempre. Los otros no eran para siempre, los otros fueron temporales. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento están regidos por el sacerdocio de Cristo. Y Cristo, como gran sumo sacerdote, ¿qué fue lo que dijo cuando iban pasando por aquella ciudad y sus discípulos que tampoco tenían conocimiento real de quiénes eran y quién era Cristo? Entonces, cuando ellos quisieron preparar la Pascua y no quisieron, los rechazaron y entonces le dijeron, maestro, oramos para que descienda fuego del cielo y consume estos bandidos. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Ustedes, oiga, sexo cruel, ustedes no saben de qué espíritu son. Sexo cruel. El Hijo del Hombre, ahí se habló de él, no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Ahora, ahí te la dejo, tú que andas lanzando profecía a diestra y siniestra y condenando a diestra y siniestra a los hombres y a las mujeres que no comulgan contigo en tus ideas religiosas y en tus ideas políticas. Cristo no vino a perder las almas. Ahora, dijimos el profeta en el qué? En el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros ahí, verdad? Propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía?
¿Para qué la profecía? Ajá. Tres cosas que la profecía viene. ¿Sí? Vamos a ver esto aquí. Aquí puede echar, aquí puede agregar, ahí no se ve. Ok, vamos a ver esto. Ya va. Profetizar. Creo que estamos aquí, ¿verdad? La página 31. Ok. Profetizar. No es declarar buenos deseos. ¿Sí? Chava, que creo que me eché una esperdiga, pero ya me ubiqué. Usted estaba en diferencia de... Diferencia, sí. En el Antiguo Testamento, estamos ahí, ¿verdad? Sí. Ajá. En el Antiguo Testamento, el profeta en parte era encargado de recibir, oiga, y traer la palabra profética de Dios por el Espíritu, para establecer doctrina, oiga. No había un canon establecido, por lo tanto, Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darle inicio a lo que pasaría a ser la ordenanza de un pueblo que estaba sin dirección. Entre estos profetas fue contado Moisés, quien recibió de parte de Dios los mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel. Y reitero, todos los pueblos que se adhirieran. Eso está registrado en Éxodo 21 al 17, Deuteronomio 5, 1 al 21 y número 12, 1 al 8. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso, alejado de los mandamientos de Dios. Pero mi pregunta es, ¿puede Dios levantar ahorita profetas, en este tiempo levantar profetas para establecer doctrinas? No. ¿Por qué? Porque ya la doctrina la tenemos. Allá no habían libros, aquí los libros los tenemos. ¿Sí? Los discípulos de Cristo escribieron inspirados en lo que los profetas dijeron y en lo que Cristo estableció. Y a ellos se les iluminaron verdades y ya, se cerró el canon de el mensaje de Dios y las predicaciones de Dios para la iglesia. Entonces la iglesia y los profetas de ahorita tienen que someterse a lo que ya está escrito. Ellos pueden venir a confrontar, escuche, confrontar, pero no pueden irse por encima de lo que ya está escrito, ya está establecido. Porque tenemos un fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Cristo. Perdón. Bienvenidos los que vienen llegando. Ahora seguimos acá. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta en parte vino a reafirmar, a reafirmar, corroborar, fortalecer y secundar la palabra profética que se le fue iluminada, dada por inspiración a los que profetizaron de antemano. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a su santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, oiga, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios,
que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3:1 al 7. La profecía como don es la expresión de una revelación divina y puede venir a nosotros en lengua, óigame, lengua, pero no toda la profecía tiene que traer lengua. Porque pregunto yo y respondo a usted. En el Antiguo Testamento, ¿qué profeta habló en lengua? Ninguno. ¿Y tenían o no tenían el Espíritu? Claro que lo tenían. ¿Cristo Jesús habló en lengua? No. ¿Y tenía o no tenía el Espíritu Cristo? Bueno, entonces aquí se cae la tesis de algunos de los pseudo profetas y algunos líderes que andan diciendo por ahí que el que no habla lengua ahorita en este tiempo no tiene el Espíritu Santo. Eso es doctrina de hombre. Eso es falacia. Eso es intimidación. Entonces te ponen frente a un espejo, repita en la lengua que usted escuchó de Jonathan por allá en el año 500 cuando él estaba hablando en lengua. Entonces repite eso mismo, rabadunga aquí, y le ponen a hablar un poco de tonterías ahí. Ya va, lenguas aprendidas. La persona que habla lengua todo el tiempo la misma, eso es lengua aprendida. Porque la Biblia habla de diversos géneros de lengua. Y de paso, idiomas, palabras articuladas, no chillidos, no ruidos. ¿Estamos aquí o se fueron? Lenguas desconocidas con interpretación o discernimiento en un idioma particular, según 1 Corintios 14, 5 y 6. La profecía como don es hablar, oiga, declarar la mente de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo en el derramamiento del corazón y a esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia. Jonathan, yo deseo que tú andes ahora, que salgas de esa moto vieja y que andes ahora en una Tahoe. Yo deseo eso, ya va. ¿Yo deseo o el Espíritu Santo me está diciendo, me dijo? Escuchen los pseudo profetas que andan ahora. Yo profetizo sobre ti. Cuando alguien dice así, hermano, como Roille Chivo anda ese cipote, dijera mi papá. Y me disculpan el cipote. Ajá. Oiga, la profecía no es declaración de buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar y el futuro de la gente impulsado por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios, dictaminada por él y que estaba ajena al conocimiento humano. El profetizar a merced y a la lisonja a favor de otros es condenado por Dios. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Dónde está eso? Jeremías 23, 31 y 32. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano. No tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar que en medio de una predicación haya una profecía. La profecía en su manifestación se integra muchas veces con la palabra de sabiduría, con la diferencia que la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo, dentro del propósito de Dios. Mientras que la profecía siempre
viene a veces de segunda persona, en una palabra, oiga, de sabiduría, y viene con el fin de mostrar al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Es decir, cuando la palabra de sabiduría es un trato en lo personal de quien la recibe, se mantiene como palabra de sabiduría, pero cuando se recibe para segunda o tercera persona, es caracterizada como una profecía, ya que ella sale de la boca del profeta, pero debe entenderse y tomarse en cuenta que toda profecía confirma, oiga, un trato de Dios en lo personal o debe ser confirmada personalmente por Dios. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo es profeta. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos son de carrera. De allí la gran diferencia que hay entre el don de profecía como oficio ministerial y el don de profecía como don espiritual. El oficio de profeta como ministerio se concede para quienes estén dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una, oiga, inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado, es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del misterio del Espíritu Santo y el oficio del profeta es una extensión, oiga, del ministerio de Cristo. Debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede predecir bajo el don espiritual, ya que la palabra profecía indica, oiga, decir por adelantado, pro, adelante, femi, hablar. Propósito de la profecía, ya le digo. Edificar, oiga, para lo que viene la profecía. Si la profecía no trae esto, deséchela. El primer objetivo de la profecía es, diga conmigo, edificar. Del griego oikodomeo. ¿Qué indica? Oiga, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Ahora yo pregunto, si yo le doy una profecía a una viuda de que se va a casar, ¿eso le promueve el crecimiento espiritual a esa señora? No, eso le anima el alma, le embochincha la carne y cuantas cosas más. Si yo le digo a Vicky que va a salir de allá de la casa buena que Dios le dio, que se va para Los Leones y que allá va a tener una, ¿cuál es el carro más nuevo ahorita? Una Tundra. Eso. ¿Qué? ¿Eso le alegra el espíritu a ella? No, compañero. Pobrecito Alfonso, ni lo miran más. Entonces, óigame, la profecía viene para edificar y viene para desarrollar la parte espiritual del ser humano. Ahora, en segundo lugar, ok, la base bíblica creo que no le he dicho, ¿verdad? Primera Corintios 14:4 y Efesios 4:12. La segunda cosa para la que viene la profecía es para exhortar. Del griego para caleo. Y viene del latín hortaris, que significa estímulo. Y se intensifica con el prefijo ex. Así, la exhortación significa una palabra de ánimo, de admonición y consejo. Primera a Corintios 14:3. Oiga lo que viene. Tercer punto. Consolar, del griego paraclesis y del latín confortis, que indica afrontar juntos el consuelo. Es ese sostén emocional obtenido al saber que otros están compartiendo con nosotros nuestra carga
Y ese sentimiento de confianza se intensifica cuando el otro es Dios. El consuelo es el sentimiento de descanso y ánimo por la fortaleza recibida al saber que Dios tiene todo bajo control. El consuelo da una fortaleza que surge al comprender que detrás de los eventos está Dios. Todo lo que hemos expresado como consuelo viene y es resultado de una palabra de profecía que vino para edificar, exhortar y consolar. Cuando viene de Dios la profecía, cuando viene de Dios, nunca la profecía en el escenario del Nuevo Testamento vino para destruir. Oiga esto, grábeselo en su cabeza yo. Cuando viene de Dios, nunca, señoras y señores, la profecía en el escenario del Nuevo Testamento viene para destruir. ¿Por qué razón? Jesús lo dijo. El Hijo del Hombre, hablando de él, no ha venido a perder las almas. ¿A qué vino? A salvar. Entonces, profeta que ande profetizando, profecía que no traiga exhortación, edificación y consolación, y que su objetivo final en cuanto a las almas perdidas no sea salvar, júzguela, deséchela. O si usted es tonto, cálesela, pues, repítala como un loro. Que creo que usted no lo es. ¿Verdad que sí? Confrontar, me falta por aquí todavía. Confrontar o encarar. Una de las características del profeta es que no se congracia con el ente a quien le debe dar la profecía. Si es de entregar la vida por causa de la verdad profética, la entrega. No faltará en Israel la parte de los falsos profetas. El profeta de Dios se distingue del falso por la variación, por la veracidad y por la fidelidad con que transmite la palabra del Señor. Aunque tiene que anunciar a veces cosas duras, está lleno del Espíritu del Señor, en cratía, en dominio propio, de justicia y de constancia, para decir y corregir las deficiencias y pecados. Miqueas 3:8. El falso es todo lo contrario. Se acomoda al gusto de sus auditorios. Habla de paz, anuncia cosas agradables y adula a la mayoría de sus oyentes para ser remunerado o recompensado por ello. El falso profeta vende la palabra y acepta soborno a cualquier precio. Y alguien dijo, ¿cómo hacemos para descubrir el profeta falso del verdadero? Bueno, no es tan fácil, pero sí hay una pista buena por ahí. Mire, al profeta falso todo el mundo le cree y todo el mundo anda atrás de él. Pero al profeta verdadero, compañero, nadie lo quiere. Porque el tipo no se congracia con nadie. Porque el tipo es vertical. Es decir, él, Dios y él y la palabra. Pero el otro se congracia y se va para todos lados. ¿Sí? Entonces, al profeta falso, todo el mundo lo quiere. Por eso es que algo parecido suele suceder por ahí con los maestros bíblicos, ¿oyó? El charlatán tiene el montón de gente adulando, batiendo mano y repita conmigo y diga esto y diga lo otro y sacándole ofrenda a todo el mundo. Pero el maestro que se apega a las escrituras y depende de Dios, son poquitos los que se sientan a escucharlo. La gente prefiere irse a hacer cualquier cosa que sentarse a escuchar a un verdadero maestro. Y le digo, no lo digo exactamente meramente por mí. Averigüe y véale a otros por ahí. Ahora, el profeta auténtico
es universal, confronta a todos aquellos para quienes recibió la palabra de exhortación. No mira distinción, entrega la palabra profética tal como la recibió de Dios. No teme a los poderosos e inminentes religiosos, magnates, aún hasta el cuerpo de sacerdotes confronta con la profecía, tomando el riesgo de ser pedazado, en este caso verbalmente, en estos tiempos, ¿no? El falso, en cambio, no se atreve a decir la verdad, es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio pueblo, ni lo exhorta al arrepentimiento. Tenía pues Josafat, oiga, riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo cual Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab al rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Idla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Idla, y el rey de Israel, al rey de Israel. Y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Quinaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearán a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera, profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará. Oiga la expresión, la entregará. Pregunto, ¿el término entregará es fe o es esperanza? Ahora, ¿usted se mueve en esperanza o se mueve en fe? Ajá, entonces aquí había algo ya mal. Vayan viendo, señoras y señores, para eso ustedes estudiaron la fe. Entregará en manos del rey. Y el mensajero que habían ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien, dijo Micaías, vive Jehová, que yo lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Ahora, ¿nos vamos por los 400 o nos quedamos con uno? Acuérdese que la mayoría nunca, todo el tiempo, tiene la razón. No, pero es que la mayoría lo apoya, la mayoría lo dice, ya va. ¿Y quién le dijo a usted que en lo espiritual siempre la mayoría tiene razón?
Aquí tenemos 400 contra 1, vamos a seguir viendo. Por eso los verdaderos profetas tenían adversarios que los perseguían y martirizaban. Los falsos, al contrario, se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con judiosos regalos. Siempre será así y será así. El que predica la verdad de Dios y confronta con ella puede estar seguro de encontrar resistencia y contradicción, mientras aquel que predica lo que gusta a los oídos puede dormir tranquilo, nadie le molesta, es un orador famoso. Tal es lo que está tremendamente anunciado para los últimos tiempos. Oiga, 1 Timoteo 4.1, léanlo y estudienlo. 2 Timoteo 3.1 y 2 de Pedro 3.30, Judas 18 y Mateo 24.11. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Quiere decir que Jesucristo va a juzgar a Raimundo y todo el mundo en sus manifestaciones y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, Jonathan, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la Biblia no me importa, la salvación no me importa, como dice, la vida moral no me importa, mis concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, no seas borrachito, en todo soporta la aflicción, haz obras evangelísticas, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4.1 y 5 y segunda de Crónicas 18.1 y 13. Para la advertencia de un peligro también es la profecía, señoras y señores. Vamos a rematar esto, tenemos solamente página y media. Para la advertencia de un peligro. En Hechos tenemos un ejemplo muy claro. Se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde dio advertencia de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada de Palestina, o en ese caso todavía creo que era el reino de Judá. No se le llamaba Palestina, ese sí. Incluyendo Judea. Los discípulos tomaron carta en el asunto y recolectaron de sus bienes, enviándolos a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carencia que se dio en los tiempos de Claudio, emperador romano, fue advertida por el don de profecía manifestado en el oficio de un profeta. No tomó desapercibido a los discípulos y ellos lograron evolucionar antes. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 27 y 30. Hechos 21, 4 al 14 nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo en una palabra de profecía en la boca de un profeta del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee
el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido por Pablo en su terquedad, no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer, no era la voluntad de Dios que Pablo pasara por las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subieran a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu. Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Mira el altivo, mira. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir, no le pudimos que persuadir por el Espíritu, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora mi pregunta, ¿la voluntad del Señor es que el tipo sufriera? No. Todo lo contrario. Sin embargo, el que escribe se hágase la voluntad del Señor, no, hágase la voluntad del caprichoso ese. Debiera ser. Hermano, usted se habla mal de Pablo, no, estamos hablando la verdad. Y la verdad no es chisme ni es cuento. No estamos inventando nada. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos da una palabra profética para advertirnos de un peligro. Y nosotros, en nuestra obstinación y terquedad, no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de él. Nunca Satanás, oído, podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida. Si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu. Y rematamos con lo que viene. Don de lengua. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay 3 tipos de manifestación en lenguas. Lenguas por señal. ¿Cuáles son esas? Son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idiomas o dialectos, con las características que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Esta fue la lengua que se manifestó en el Pentecostés, pero los que trajeron Biblia me gustaría que fueran rapidito. Hechos capítulo 2, verso 7 en adelante. Léanlo ahí y después lo comentamos. Lengua, eso es lengua por señal. ¿Cuál es la lengua por señal? Bueno, los apóstoles, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y cada uno de los que estaban de visita, que había un poco de gente de visita, ellos oyeron el mensaje en su propio idioma. Y no existía el aparatico ese que hay ahorita, que cuando tienen presidentes de diferentes naciones, a cada presidente le ponen un aparatico aquí en la oreja y el que está hablando allá está hablando en español, pero aquí en la oreja a él le está traduciendo en su idioma. Eso no existía, pero Dios lo usó. Resulta que los que estaban aquí estaban hablando en lengua, pero los que estaban allá estaban entendiendo el mensaje sin alcabala. ¿Quiénes estaban ahí? Medos, persas y elamitas. Estos 3 pueblos venían de lo que es ahorita Irán, iraníes, para que lo sepáis. Para que lo sepáis, dijo el maracucho. Ahora, lengua de manifestación profética. Este tipo de lengua de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son ininteligibles, pero difieren de aquellas en que están sujetas a la interpretación. Primera a Corintios 14, 2 y 13.
y son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta. Es decir, Dios levanta a Alfonso a hablar en lengua y él no entiende nada, pero levanta a Dios por el Espíritu a Vicky aquí y ella da la interpretación, no traducción, interpretación. Y eso es lengua igual a profecía, porque es para transmitir un mensaje. Pero cuando Alfonso arranca a hablar en lengua ya y nadie entiende nada, esa es la que vamos a hablar ahorita. La tercera. Lengua devocional. Son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Son inentendibles para la raza humana. Solo Dios las entiende. No están sujetas a interpretación. De esas lenguas, que la base bíblica está en 1 Corintios 14:15, 14:28 y Hechos 10:46 y Romanos 8:26. De esa dice Pablo, cállese la boca en la congregación. De esa dice Pablo, cuando usted esté en la radio, no hable esa lengua. Cuando usted esté en el canal de televisión, no hable esa lengua. Cuando usted esté exponiendo y grabando la predicación, no hable esa lengua. Usted por dentro puede haber el deseo, puede haber la intención. Cállesela. ¿Por qué razón? Porque ustedes se imaginan que yo los 46 minutos que tengo aquí estuviera hablando en lengua. Díganme que ustedes hubiesen entendido. ¿En qué se hubieran edificado ustedes? En nada. Y yo, en mucho. Entonces yo estuviera, o ustedes estuvieran, como el chivito cuando la chiva pare 3. La chiva tiene 2 tetas, pero hay chivas que paren 3 hijos. 2 maman y uno busca mamá. Yo no sé para qué paren 3 si no tienen 3 tetas, pero eso pasa. Entonces, entienda esto. El hablar en lengua se da por 3 causas, pero las 3 causas tienen causalidades. Esta última, que es la lengua devocional, Pablo dice, de esa, cállese la boca en la congregación. Es decir, si Octaviano está predicando aquí y está ya la hermana que habla en lengua, háblela, pero con el volumen bajitico, que se escuche ella sola y que Dios le escuche. Puede hacerlo todo el rato, pero escuche para acá. Porque el que habla en lengua, se oye que está hablando en lengua él mismo, sabe que su boca está hablando unas lenguas extrañas, pero usted se está oyendo. Puede dirigir 2 oraciones. Una en lengua y la otra en la mente. Si no lo sabía entero. También se canta en la mente y puede cantar en lengua. Lo que pasa es que eso es extraño para mis amigos bautistas, pero yo admiro a este hombre que está aquí escuchando todo esto. Ahora, oigan esto. Debemos estar claros que el don de lengua no es mero balbuceo. El don de lengua es un idioma, ¿sí? No es esas cosas que usted está viendo en alguna gente por ahí que andan y cuántas disparates y tonterías dicen que no son palabras. Eso no es don de lengua, eso es estupidez, porque se lo escucharon a otro y están repitiendo como unos loros. Por lo tanto, es un lenguaje. Este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas produce palabras. La unión de estas, a su vez, producen un lenguaje. Y este es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos, señoras y señores. Las lenguas no son originales del espíritu. ¿Cómo? Las lenguas original del espíritu. No es algo que tú imitas de otro que escuchaste. De otro. La Biblia hace mención de géneros de lengua. El término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar. Aquí en Barquisimeto, hace unos añitos atrás, hubo un programa de radio en una o en varias de las emisoras de acá de la ciudad, donde una médico supuestamente tenía un ministerio y ella tenía un programa, pero lo que hablaba esa señora era Rabacón de Rabaquía, Rabacón de Rabaquía. Esa no salía de ahí. Yo fui a una campaña que me invitaron con ella y su equipo por ahí por Cerritos Blancos.
Ella, allá lo mismo, pero todas las muchachas que andaban con ella, que la mayoría eran muchachas, todas lo que decían era rabaconda rabaquía. Es decir, el espíritu de ellas era tan raquítico que no tenía más palabras que hablar, pues. El de ella, aclaro, no el Espíritu Santo. Oh. Entonces, cuando usted escucha a alguien que solamente lo que dice es Rambo saca la bazuca, quinta tumba casa, casa tumba rancho, y otro por ahí pasado dijo, estaba hablando a usar la manga larga, y hay otro que estaba hablando en lengua y dijo, la interpretación es esta, a cada cochino gordo le llega su sábado. Mire, nosotros entre nosotros tenemos chistes para... Ahora, don de interpretación de lengua. Debemos entender que hay una diferencia en lo que es traducir e interpretar. Oiga lo que viene. Traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar de un lenguaje a otro. Interpretar, que es lo que suele darse aquí, es vocalizar, es expresar. Es decir, algo. En el caso del don de interpretación, es o indica vocalizar, expresar o decir lo ya traducido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Nadie puede traducir una manifestación en lengua cuando viene por el espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lenguas no habla a los hombres, oiga, sino a Dios, porque el espíritu habla misterio. 1 Corintios 4:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo, no está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar, oiga, sandeces o aquello que no tiene sentido común. Le explico esto. De repente arranca la hermana, habla en lengua, y entonces sale la otra hermana dando la interpretación. El Espíritu Santo dice que está aquí. El Espíritu Santo dice que está aquí. Pregunto yo, ¿quién no sabe esa broma? Eso no está registrado en la Biblia, pues. Eso no es necesario que se profetice ni es necesario que se diga. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces arranca Alfonso a hablar en lengua y como su amiga es Vicky. Entonces Vicky dice, el Espíritu Santo dice que adoren a Cristo. El Espíritu Santo dice que adoren a Jehová. Ya va, ya va. Conseguime un texto en toda la Biblia, en cualquier parte de ella, donde Dios pida adoración. Eso no ha existido nunca en la Biblia. Por lo tanto, lo va a decir ahora. ¿Está escuchando eso? Está altivo el hombre hoy, no. Hay verdades que hay que decirles así para sacudir a la gente, para que entienda. Si no hay un respaldo bíblico, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a imponer algo nuevo ahorita? ¿Por qué no lo dijo antes? Pues, ¿acaso no sabía que ese culto iba a estar y Alfonso iba a estar hablando en lengua y Vicky iba a tener la interpretación? Escúcheme, el futuro nuestro es el pasado de Dios. Es decir, todo lo que va a suceder de mañana en adelante para nuestras vidas, hermano, ya Dios lo sabe, todo. Eso es el pasado de Dios. Ahora, como doctrina y como enseñanza se nos dejó la Biblia. Entonces, para este tiempo, los profetas no vienen a echarnos cuentos y a traernos una nueva revelación. Eso no existe. La iglesia en su totalidad no da revelación. Todo el comienzo de Dios en diferentes áreas que ha estado iniciándose en mi vida y hay cosas que vienen indetenibles, no solamente para mí, porque si la bendición comienza por la cabeza va a bajar para el cuerpo también. ¿No ha sido fácil para Octaviano? Sí, tampoco va a ser fácil para ustedes. Octaviano lo quiere todo el mundo, sí. Uno lo quiere en vivo y otros muertos, pero todo el mundo lo quiere. A ustedes les va a pasar lo mismo, no se asusten. A ustedes les va a pasar lo mismo, no se asusten. Solamente abrácense a la palabra.
Aférrense a Dios y a sus mandatos y punto. Nadie puede cerrarles a ustedes la puerta del cielo. Nadie. Ni siquiera Cristo, que se descarría, un supuesto negado. Cristo se descarría ahorita y no puede quitarles la salvación que ya ustedes tienen. Entonces, si nadie se las puede quitar, si nadie le puede cerrar la puerta del cielo, entonces, ¿por qué vamos a temerle a los hombres? Llámense como se llamen, tengan el cargo que tengan, ostenten lo que tengan. Hermano, Dios está por encima de todos los hombres. Amén. Bendiciones para todos. Esto se terminó. Déjenme. Octaviano, yo estuve en un arco